Saludos, compañeros viajeros a través del tiempo. Pónganse cómodos, encuentren su confort y prepárense para otro viaje a las profundidades de nuestro pasado compartido. Esta noche desenterramos una práctica verdaderamente asombrosa de los albores de la civilización, un ritual que dice mucho sobre cómo nuestros antiguos ancestros honraban a sus muertos, mucho antes de que los imperios surgieran y cayeran. Es una historia de arte, creencias y la necesidad muy humana de recordar. Como siempre, su presencia aquí significa el mundo. Un simple me gusta, un comentario reflexivo o un compartir ayuda a que estas historias lleguen a más mentes ávidas. Ahora comencemos y sumerjámonos en los susurros silenciosos de la historia. Voz profunda, tranquila, profesional, con un débil y constante crepitar de una hoguera lejana. Bienvenidos de nuevo a todos a Historia Vibrante. Esta noche nos embarcamos en un viaje no solo a través del tiempo, sino a la esencia misma de la conexión humana con el pasado, una conexión tan profunda que se manifestó en algunos de los artefactos más inquietantemente hermosos jamás descubiertos. Estamos hablando de una época anterior al uso generalizado de la cerámica, un período conocido como el Neolítico Precerámico B, que abarca aproximadamente desde el 8.000 hasta el 6.000 AC. Eso es hace unos asombrosos 9.000 años, un milenio tan distante que casi desafía nuestra comprensión moderna. Imaginen, si quieren, las llanuras abrasadas por el sol del antiguo Levante. La cuna de la civilización, un paisaje que ha sido testigo del amanecer de la vida humana sedentaria. Aquí, en medio de las aldeas nacientes y los primeros brotes de la agricultura, surgió una práctica notable y profundamente personal, la creación de cráneos humanos enyesados. No son solo huesos, son algunas de las formas de arte más antiguas de Oriente Medio, susurros tangibles de ancestros hace mucho tiempo oídos, que hablan volúmenes sobre la reverencia y las elaboradas costumbres funerarias de estas comunidades prehistóricas. Estos cráneos, a menudo encontrados en y alrededor de la legendaria ciudad de Jericó, no fueron simplemente desenterrados. Fueron meticulosamente elaborados, transformados de la cruda realidad del hueso en algo que se asemejaba a un rostro vivo y que respiraba. El proceso, tal como los arqueólogos lo han reconstruido, fue tanto delicado como profundo. Típicamente, la mandíbula se retiraba cuidadosamente, una alteración sutil que habla de una estética específica o quizás de una consideración práctica. Y aquí hay un detalle fascinante. Los signos de desgaste sugieren que estos objetos fueron manipulados, quizás venerados, durante periodos prolongados. No fue un entierro único y un ritual olvidado. Estos eran objetos que vivían junto a los vivos sostenidos, observados e integrados en la vida diaria de la comunidad. Estos artefactos únicos a menudo eran enterrados junto a otros restos humanos, formando un conmovedor cuadro bajo los mismos suelos de sus hogares. Piensen en eso por un momento, la presencia física de sus seres queridos fallecidos, no solo en la memoria, sino bajo sus pies, integrada en los cimientos mismos de su existencia diaria. Cada grupo de estos cráneos enyesados, aunque encontrados en varios sitios, a menudo muestra un estilo consistente, una firma artística localizada, lo que sugiere una comprensión comunal compartida de esta práctica profundamente personal. Al observar estos antiguos retratos, surge una característica común, una sutil inclinación hacia atrás del cráneo. Si esto fue intencional, simbólico o simplemente un subproducto del proceso de enyesado, solo podemos especular. Lo que sí está claro, sin embargo, es la falta de un patrón discernible con respecto a la edad o el género de los individuos elegidos para este elaborado tratamiento. Hombres, mujeres e incluso niños fueron honrados de esta manera, lo que sugiere una reverencia comunal integral por todos los que habían fallecido. La historia de su descubrimiento es casi tan cautivadora como los propios cráneos. Comenzó de forma un tanto fortuita. En la década de 1930, con el arqueólogo John Garstan en Jericó, accidentalmente desenterró uno de estos enigmáticos cráneos, una pista solitaria de una práctica olvidada.
Pero fue en la década de 1950 cuando la verdadera magnitud de este descubrimiento salió a la luz, gracias al trabajo pionero de la arqueóloga británica Kathleen Kenyon. Sus excavaciones en Jericó revelaron un tesoro de estos cráneos enyesados, cada uno un testimonio de la sofisticación y la profundidad emocional de estos pueblos antiguos. Hoy en día, estos notables artefactos residen en prestigiosas instituciones de todo el mundo, desde el Museo Británico hasta el Royal Ontario Museum, lo que nos permite contemplar los rostros de quienes vivieron hace 9,000 años, más allá de Jericó. Otros sitios han revelado descubrimientos similares, ampliando nuestra comprensión de esta práctica generalizada. Ain Ghazal, cerca de Ammán en Jordania, y Tell Ramad en Siria también han contribuido a nuestra colección de estos antiguos retratos. Si bien la mayoría de los cráneos enyesados desenterrados pertenecían a hombres adultos, la presencia de los que pertenecían a mujeres y niños refuerza la idea de que esta era una práctica universal de respeto, no limitada por género o edad. La importancia arqueológica de estos cráneos enyesados es inmensa. Representan algunas de las formas más tempranas de prácticas funerarias en el sur del Levante, ofreciendo una ventana a la relación evolutiva entre los vivos y los muertos. Durante el período neolítico, los difuntos eran enterrados con frecuencia directamente debajo de los suelos de sus hogares, un poderoso símbolo de su presencia continua dentro de la unidad familiar. En algunos casos, un cráneo enyesado incluso se colocaba debajo de un suelo enyesado, creando un tapiz en capas de recuerdo dentro de la arquitectura misma de sus vidas. El proceso de creación de estos rostros realistas fue nada menos que extraordinario. Después de retirar el cráneo, sus cavidades se rellenaban cuidadosamente con yeso, pero no se detenían ahí. Para devolver la vida a estas formas ancestrales, a menudo se incrustaban conchas meticulosamente para los ojos, lo que les daba una mirada extraña, casi etérea. Luego se usaba pintura, derivada de pigmentos naturales, para representar los rasgos faciales, para delinear el cabello e incluso para adornarlos con bigotes, añadiendo un nivel inigualable de detalle y personalización. La interpretación de estos cráneos enyesados sigue siendo objeto de debate entre los académicos. Sin embargo, ambas teorías predominantes ofrecen ideas convincentes sobre la mente de los primeros humanos. Muchos creen que esta elaborada práctica funeraria representa una forma temprana de culto a los antepasados. En esta opinión, los cráneos enyesados sirvieron como poderosas efigies, puntos focales tangibles para conmemorar y respetar a los antepasados familiares, un vínculo directo con el linaje y la sabiduría de aquellos que los precedieron. Imaginen los rituales, las historias transmitidas a través de generaciones centradas en estos objetos venerados. Sin embargo, otra teoría intrigante, aunque menos fundamentada, sugiere un vínculo con la práctica de la caza de cabezas, con los cráneos sirviendo como trofeos. Si bien esta idea ofrece una narrativa más dramática, actualmente hay escasas pruebas que la respalden por completo. El cuidado meticuloso, el arte y la ubicación consistente en entornos domésticos tienden a inclinarse más hacia un propósito reverencial y familiar, independientemente de la intención exacta. Una cosa es cierta: estos cráneos enyesados proporcionan pruebas invaluables sobre los primeros esfuerzos artísticos y prácticas religiosas en el antiguo Cercano Oriente, pintando una imagen vívida de un mundo mucho más complejo y emocionalmente rico de lo que podríamos imaginar inicialmente. El arte involucrado en estas creaciones antiguas ha recibido importantes elogios, incluso de los estudiosos modernos. En una revisión de la literatura y los especímenes, Shmant Beserat elogió la artesanía de un ejemplo particular, el cráneo 88-1. Lo describió como una sofisticación notable en el tratamiento del rostro humano, obra de un individuo en pleno dominio de su oficio. Destacó el hábil manejo de la difícil tecnología del yeso, la captura precisa de la anatomía facial y la magistral ejecución del modelado. Las cejas, señaló, y la expresión soñadora de los ojos eran particularmente impresionantes.
Lograr tal nivel de detalle y matiz emocional con las herramientas y materiales rudimentarios de hace 9,000 años es realmente asombroso, un testimonio del impulso humano inherente a crear, conectar y conmemorar. Estos increíbles hallazgos han sido documentados en una extensión geográfica más amplia que solo Jericó. Lugares como Beis Hammaun, Kafar ha-Oresh e Yiftael en el Levante, junto con Tel Ramad y Tell Awad en Siria, e incluso Kosk o Yuk en Turquía, han revelado cráneos enyesados similares, lo que subraya la prevalencia regional y el significado cultural de esta práctica. Si bien las referencias escritas directas de este período prealfabetizado son, por definición, inexistentes, textos históricos posteriores insinúan la presencia duradera de prácticas o creencias similares. Una de esas referencias se encuentra en la antigua narrativa mesopotámica, el Cuento de Akat, que aunque mucho más tarde, habla de la profunda resonancia cultural de las figuras ancestrales y su papel continuo en la vida de los vivos. Al concluir este segmento, tómense un momento para considerar las profundas implicaciones de estos cráneos enyesados. Desafían nuestras nociones modernas de entierro, de arte y de nuestra conexión con aquellos que nos precedieron. No son meras curiosidades arqueológicas, son un vínculo directo y visceral con las vidas emocionales y espirituales de personas que caminaron por esta tierra hace 9 milenios. Nos recuerdan que el deseo humano de honrar, recordar y mantener cerca a nuestros antepasados es un hilo tejido profundamente en el tejido de nuestra historia compartida. En nuestro próximo segmento, profundizaremos en el viaje arqueológico de descubrimiento, explorando los métodos y las ideas que nos permitieron desenterrar a estos increíbles antepasados y realmente sacar a la luz sus historias. Así que pónganse cómodos y prepárense para ir aún más atrás en el tiempo con Historia Vibrante. Voz profunda y tranquila, con el sutil crepitar de un fuego lejano y el suave murmullo del viento de fondo, la última vez abordamos la naturaleza enigmática de estos cráneos enyesados, estos centinelas silenciosos de un mundo pasado, que insinúan una profunda conexión con sus ancestros. Pero, ¿cómo emergieron por primera vez de la Tierra estos increíbles artefactos, estos susurros de hace 9 milenios, para cautivar nuestra imaginación moderna? Esa, amigos míos, es una historia de casualidad, dedicación y la incesante búsqueda de conocimiento. Imaginemos los paisajes polvorientos y bañados por el sol del antiguo Levante, una región impregnada de capas de historia humana, donde cada estrato guarda secretos aún por desvelar. Fue aquí, en medio de los ritmos intemporales de Oriente Medio, donde estos extraordinarios vestigios del período neolítico precerámico comenzaron su lento y deliberado viaje de regreso a la luz. Estos cráneos, como comentamos, son más que simples huesos, son intrincadas esculturas, un testimonio de una forma temprana de retrato, minuciosamente elaboradas por manos que dieron forma al amanecer del arte humano. El meticuloso proceso a menudo implicaba la cuidadosa extracción de la mandíbula, un detalle que dice mucho sobre la reverencia y precisión empleadas por estos antiguos artesanos. Y los signos de desgaste sugieren que no eran meras exhibiciones estáticas, sino objetos manipulados, quizás venerados, a lo largo de generaciones, sus superficies lisas contando historias silenciosas de tacto y ritual. Cada hallazgo, cada descubrimiento revela un hilo estilístico consistente, un lenguaje artístico comunal que se entreteje en el tejido de su antigua sociedad. Y la inclinación hacia atrás, la ausencia de un patrón claro con respecto a la edad o el género en su selección, son las sutiles pistas, las migas de pan que nos dejaron para que las sigamos mientras reconstruimos su significado más profundo. Ahora retrocedamos en el tiempo hasta la década de 1930. El mundo era un lugar muy diferente, y la ciencia de la arqueología todavía, en muchos sentidos, estaba encontrando su rumbo. Fue en esta era cuando ocurrió un descubrimiento trascendental, aunque completamente accidental. El renombrado arqueólogo John Garstan, trabajando en el legendario sitio de Jericó en Palestina, tropezó con el primero de estos cráneos enyesados. Imaginen la escena.
la cuidadosa excavación, la eliminación de innumerables capas de tierra y luego esta forma inesperada emergiendo del antiguo suelo. Un cráneo humano, sí, pero transformado, imbuido de una cualidad vital por el yeso que lo recubría. Debe haber sido un momento verdaderamente impresionante, una sacudida de reconocimiento a través de la vasta extensión del tiempo. El descubrimiento de Garstan, aunque innovador, fue solo el preludio. La verdadera revelación. El verdadero desvelamiento del alcance y la importancia de estos artefactos llegaría en la década de 1950 a través del trabajo pionero de otra figura imponente en la arqueología, Kathleen Kenyon. Kenyon, con su enfoque metódico y su agudo ojo para el detalle, desenterró sistemáticamente varios de estos cráneos enyesados del mismo sitio de Jericó. Sus descubrimientos no fueron incidentes aislados, fueron una colección. Un coro de rostros antiguos que hablaban de una práctica extendida y profundamente arraigada. Hoy, gracias a los incansables esfuerzos de Kenyon, estos extraordinarios artefactos se conservan y estudian en prestigiosas instituciones de todo el mundo. Se pueden encontrar adornando las colecciones del Museo Británico, sus miradas silenciosas invitando a la contemplación. El Museo Ashmolean, el Museo de Arqueología y Antropología de Cambridge, el Museo Real de Ontario, el Museo Chau Chak Wing en Sydney y el Museo Arqueológico de Jordania, todos son custodios de estos antiguos retratos, cada cráneo una ventana a un mundo que existió hace 9 milenios. Pero Jericó, por muy significativo que sea, no fue el único depositario de estos fascinantes hallazgos. La pala arqueológica ha sacado a la luz descubrimientos similares de otros sitios cruciales. Cerca de Amán, en la actual Jordania, el sitio de Ain Ghazal ha producido su propia colección de cráneos enyesados, ampliando aún más nuestra comprensión de su alcance geográfico y prevalencia cultural. Y al otro lado de la frontera, en Siria, el antiguo asentamiento de Tel Ramad también ha ofrecido estas cautivadoras efigies. Si bien muchos de los cráneos enyesados desenterrados hasta la fecha pertenecen a hombres adultos, también tenemos ejemplos conmovedores de mujeres y niños, recordándonos que esta práctica abarcaba todo el espectro de sus antiguas comunidades. Estos cráneos enyesados, amigos míos, son mucho más que simples objetos curiosos. Representan algunas de las formas más tempranas y profundas de prácticas funerarias en el sur del Levante. Piénsenlo, durante el período neolítico, una época en que las sociedades humanas experimentaban transformaciones radicales. Los difuntos a menudo eran sepultados no en cementerios distantes, sino íntimamente, justo debajo de los pisos de sus hogares. Imaginen vivir su vida diaria, caminando sobre la tierra que acunaba a sus ancestros, su presencia un recordatorio constante y tangible. En algunos casos, un cráneo enyesado se enterraba debajo de un suelo enyesado, una continuidad notable. Una conexión simbólica entre los vivos y los muertos tejida directamente en el tejido de su existencia doméstica. El proceso en sí fue un profundo acto de recuerdo y arte. El cráneo, una vez extraído, tendría sus cavidades meticulosamente llenas de yeso, creando una superficie lisa y maleable. Y entonces comenzaría la verdadera transformación, para imbuir a estos cráneos de una cualidad vital. Para realmente resucitar el semblante del difunto, los artesanos incrustaban conchas para los ojos, su brillo nacarado imitando el resplandor de la vida. Luego se aplicaba hábilmente pintura para representar los rasgos faciales, la suave curva de una ceja, las sutiles líneas de una boca, quizás incluso cabello y bigotes, añadiendo un realismo sorprendente a estos antiguos retratos. La importancia arqueológica de estas prácticas es inmensa, abriendo un rico tapiz de interpretación. Algunos estudiosos proponen que este elaborado ritual funerario apunta a una forma temprana de culto a los antepasados. En esta visión, los cráneos enyesados sirvieron como poderosas efigies, representaciones tangibles utilizadas para conmemorar y honrar a los queridos ancestros familiares, manteniendo viva su memoria, su presencia perdurable dentro de la comunidad. Habla de un profundo respeto, una profunda conexión que trascendía los límites de la vida y la muerte.
Sin embargo, como ocurre con muchos aspectos del mundo antiguo, existen otras interpretaciones que provocan un debate académico. Algunos expertos han sugerido cautelosamente una posible relación con la práctica de la caza de cabezas, viendo estos cráneos enyesados como una forma de trofeo. Sin embargo, debe afirmarse que la evidencia que apoya esta teoría en particular es escasa. El consenso académico predominante se inclina hacia la hipótesis del culto a los antepasados, dada la atención, el arte y el contexto doméstico de su descubrimiento, independientemente de la interpretación precisa. Lo innegable es que estos cráneos enyesados proporcionan una evidencia invaluable sobre las primeras artes y prácticas religiosas en el antiguo Cercano Oriente, ofreciendo una rara visión de la conciencia espiritual y artística de un pueblo que vivió hace 9000 años. El nivel de arte que se exhibe en estas antiguas creaciones es verdaderamente asombroso, particularmente si consideramos la época en la que fueron hechas. En la perspicaz reseña de la literatura y los especímenes de Chmant Besserat, el arte de un ejemplo particular, el cráneo 88-1, es elogiado con particular admiración. Ella lo describe como exhibiendo una notable sofisticación en el tratamiento del rostro humano, un testimonio de la habilidad de un individuo con pleno dominio de su oficio. Imaginen la maestría requerida para manejar la difícil tecnología del yeso con tanta destreza, para capturar los sutiles matices de la anatomía facial con tanta precisión y para ejecutar el modelado con un talento innegable. La zona de las cejas, señala, y la expresión casi ensoñadora de los ojos son particularmente impresionantes. Esto no es un arte crudo y rudimentario, es el trabajo de una mano hábil. Un artista que entendía la forma, la emoción y el profundo poder de la representación. Estos increíbles hallazgos se extienden más allá de Jericó, ya que el autor menciona otros lugares que han producido tesoros similares: Beisamón, Kafar Aoresh y Giftael en el Levante, Tell Ramad y Tell Awad en Siria, y Kosk o Yuk en Turquía. Cada nuevo sitio añade otra pieza a este fascinante rompecabezas, iluminando gradualmente la naturaleza generalizada de esta práctica en todo el antiguo Cercano Oriente. Estos cráneos enyesados, desenterrados de las capas polvorientas de milenios, son más que simples hallazgos arqueológicos. Son los testigos silenciosos de una cultura vibrante y profundamente espiritual, un testimonio de la necesidad perdurable de la humanidad de conectarse con su pasado, de honrar a sus ancestros y de dejar una marca indeleble en las arenas del tiempo. Son, en esencia, los primeros retratos, una profunda declaración de identidad y memoria desde los albores de la civilización. Hemos recorrido la materia prima de estas antiguas prácticas, las hemos visto surgir del polvo de milenios. Ahora quitemos las capas de tierra y tiempo y profundicemos en el corazón de lo que estas calaveras enyesadas realmente representaban. ¿Qué significaban para la gente que las elaboró con amor, aquellos que vivieron hace 9 milenios en el naciente amanecer de la civilización? Imaginemos, si se quiere, un mundo donde el velo entre la vida y la muerte se sentía más delgado, donde los ancestros no eran recuerdos distantes sino presencias tangibles, vigilando a los vivos desde debajo de los mismos pisos de sus hogares. Este es el mundo que da origen a las enigmáticas calaveras enyesadas. Estos no son meramente objetos decorativos, son declaraciones profundas, nacidas de un paisaje espiritual muy diferente al nuestro. Cuando los arqueólogos desentierran meticulosamente estas calaveras, a menudo enterradas junto con otros restos humanos, lo que realmente desentierran son los ecos de creencias y rituales antiguos. El estilo consistente dentro de cada depósito, la inclinación hacia atrás de las cabezas, no son ocurrencias aleatorias. Hablan de prácticas establecidas, de un entendimiento compartido dentro de una comunidad con respecto a cómo debían ser honrados sus ancestros.
Una de las interpretaciones más convincentes de estas calaveras enyesadas apunta hacia una forma temprana de culto a los ancestros. Considere el acto en sí: tomar el cráneo de un ser querido fallecido, retirar cuidadosamente la mandíbula y luego reconstruir minuciosamente el rostro con yeso. Imagine la habilidad, la paciencia, la pura devoción requerida. Se incrustan conchas para los ojos, se usa pintura para definir las facciones, el cabello e incluso los bigotes. Esto no es un acto rápido y superficial. Es un ritual de recuerdo, un proceso elaborado para traer la esencia del difunto de vuelta al mundo tangible de los vivos. Estos no eran solo restos anónimos, eran individuos, miembros de la familia, quizás incluso líderes venerados. Al crear estas efigies realistas, los vivos quizás no solo conmemoraban, sino que también interactuaban activamente con sus ancestros. Se consultaban estas calaveras en busca de orientación, sirvieron como puntos focales para oraciones, ofrendas o ceremonias comunitarias. Si bien los rituales exactos permanecen envueltos en las nieblas del tiempo, la meticulosa artesanía sugiere fuertemente una profunda conexión espiritual. El hecho de que se evidencien signos de desgaste en algunas de estas calaveras, lo que sugiere que fueron manipuladas a lo largo del tiempo, refuerza aún más la idea de su papel activo en la vida de la comunidad. No fueron simplemente enterradas y olvidadas, eran parte de un diálogo continuo con el pasado. Ahora, vale la pena señalar que algunos académicos han ofrecido una interpretación más inquietante, vinculando estas calaveras enyesadas con la práctica de la caza de cabezas. La idea es que podrían ser trofeos, símbolos de conquista o poder. Sin embargo, la evidencia para apoyar esta teoría sigue siendo escasa y le cuesta conciliar con el evidente cuidado y arte vertidos en su creación. Los trofeos a menudo están destinados a intimidar o mostrar dominio. Estas calaveras enyesadas, con sus expresiones serenas, casi soñadoras, sugieren una intención muy diferente, una de reverencia, continuidad y quizás incluso consuelo. Considere la importancia arqueológica. Durante el Neolítico, los fallecidos eran enterrados con frecuencia directamente debajo de los pisos de sus hogares. Pinta una imagen de una sociedad donde la línea entre los vivos y los muertos no era una división aguda, sino una membrana permeable. Luego, quitar el cráneo, transformarlo y volver a enterrarlo, quizás incluso debajo de un piso recién enyesado, sugiere una práctica espiritual profundamente integrada. Los ancestros no fueron desterrados a un cementerio lejano, estaban literalmente bajo tus pies, parte del tejido de la vida diaria, su presencia un recordatorio constante de linaje y herencia. La meticulosa atención al detalle. La creación de estos retratos, que ahora se reconocen como algunos de los ejemplos escultóricos más antiguos de la historia del arte, habla mucho del valor que se le daba al individuo y a su lugar dentro de la memoria colectiva. Es un nivel de expresión artística casi sin precedentes para un período tan temprano, lo que apunta a una comprensión sofisticada de la forma y un profundo deseo de capturar y preservar la identidad. Como señaló acertadamente una reseña del Cráneo 88.1, una obra maestra en particular, el cráneo enyesado de 9000 años exhibe una notable sofisticación en el tratamiento del rostro humano. Ejemplifica el trabajo de un individuo con pleno dominio de su oficio, que manejó la difícil tecnología del yeso con gran habilidad, capturó la anatomía del rostro y ejecutó magistralmente el modelado. El área de las cejas y la expresión soñadora de los ojos son particularmente impresionantes. Esto no es solo un cráneo cubierto de yeso, es una profunda declaración artística, una ventana al alma de un artesano perdido hace mucho tiempo y las creencias que impulsaron su creación. Estas calaveras, ya sean de Jericó, Ain Ghazal o Tell Ramad, en todo el Levante, cuentan una historia similar. Son artefactos no solo de cultura material, sino de un despertar espiritual. Demuestran una necesidad humana de lidiar con la muerte, de honrar a quienes vinieron antes y de mantener una conexión que trascendía el reino físico. Son susurros del pasado, haciendo eco de una profunda comprensión del linaje, la identidad y el poder perdurable de la memoria.
En estas caras de yeso vemos la génesis misma del arte humano entrelazada con las primeras expresiones de creencias religiosas o espirituales, sentando las bases para milenios de esfuerzo humano para comprender y conectarse con el mundo invisible. Y mientras reflexionamos sobre estas antiguas efigies, nos encontramos no tan diferentes de quienes las crearon, todavía buscando significado ante lo desconocido, todavía honrando los ecos del pasado. Ahora, a medida que profundizamos en estos extraordinarios artefactos, nos enfrentamos al aspecto verdaderamente asombroso de los cráneos enyesados, su arte. Imagínese, hace casi 9 milenios, en un mundo que a menudo percibimos como primitivo, surgió una forma sofisticada de retrato. Estas no son efigies toscas, son un testimonio de un oficio intrincado, un compromiso profundo y una comprensión de la forma humana que trasciende la mera funcionalidad. El proceso en sí fue meticuloso, un esfuerzo de varios pasos que dice mucho sobre la reverencia que se tenía por los difuntos. Después de un período de entierro inicial, el cráneo sería exhumado cuidadosamente. Este acto por sí solo sugiere una conexión profunda, una continuación de los lazos familiares incluso más allá de la tumba. Luego, la delicada tarea de quitar la mandíbula, un paso que indica una remodelación intencional, un deseo de crear una estética específica. Pero la verdadera magia comenzó con el yeso. Estos antiguos artesanos, con técnicas perdidas en el tiempo, aplicaron capas sobre capas de yeso, moldeándolo y dándole forma cuidadosamente para reconstruir los rasgos faciales. No se trataba solo de cubrir el hueso, se trataba de recrear una apariencia de vida. Piense en ello, cada curva, cada sutil contorno esculpido a mano, trayendo de vuelta un eco del individuo que una vez vivió. Y para hacer estas caras aún más realistas, a menudo se incrustaban meticulosamente conchas en las cuencas de los ojos, brillando con un realismo casi inquietante. Luego se usaron pigmentos para pintar detalles, cejas, quizás un bigote o incluso cabello. Este no fue un proceso rápido, requirió paciencia, habilidad y un conocimiento íntimo del rostro humano. Considere el nivel de experiencia involucrado. El yeso en sí mismo habría sido un desafío para trabajar, requiriendo una mezcla y aplicación precisas para lograr la consistencia deseada y evitar el agrietamiento. El sutil modelado, la recreación matizada de las características individuales, no fue una tarea simple para manos inexpertas. Sugiere un oficio especializado, quizás transmitido de generación en generación, lo que indica un grupo dedicado de individuos responsables de este arte sagrado. La aclamada erudita Shmant Beserat, en su revisión de estos artefactos, capturó perfectamente esta maestría, destacando un ejemplo particular, el cráneo 88-1. Habla de su notable sofisticación en el tratamiento del rostro humano, señalando el trabajo de un individuo en pleno dominio de su oficio, que manejó la difícil tecnología del yeso con gran habilidad, capturó la anatomía del rostro y ejecutó magistralmente el modelado. Incluso destaca el área de las cejas y la expresión soñadora de los ojos como particularmente impresionantes. Imagine una obra de arte de hace 9,000 años todavía capaz de evocar tanta admiración y asombro hoy. Lo que es verdaderamente fascinante es la consistencia en el estilo que a menudo se observa dentro de los depósitos específicos de cráneos. Si bien las características individuales ciertamente varían, lo que refleja a los individuos únicos que representan, a menudo hay una estética compartida en la forma en que se aplica el yeso, la inclinación de la cabeza o la elección de conchas para los ojos. Esto sugiere estilos regionales, quizás incluso tradiciones artísticas específicas, una clara indicación de una cultura artística desarrollada. Estos cráneos, a menudo encontrados enterrados junto con otros restos humanos, no fueron simplemente olvidados. Signos de desgaste sugieren que fueron manipulados con el tiempo, quizás sacados para rituales, exhibidos durante ceremonias o simplemente atesorados dentro de la unidad familiar. Esta interacción continua refuerza aún más la idea de veneración de los ancestros,
de estas efigies enyesadas que sirven como vínculos tangibles con aquellos que habían fallecido, una presencia constante dentro del espacio vital. Desde Jericó hasta Ain Gazal, desde Tel Ramad hasta Cosco Yuk, estos cráneos enyesados han sido desenterrados en varios sitios del antiguo Levante. Si bien muchos pertenecían a hombres adultos, un número significativo también representa a mujeres y niños, lo que subraya que esta práctica no era exclusiva de un grupo demográfico particular, sino una forma universal de honrar a los difuntos dentro de estas comunidades. En última instancia, estos cráneos enyesados trascienden los meros hallazgos arqueológicos. Son los ejemplos escultóricos más antiguos de retratos en la historia del arte, ofreciéndonos una ventana inigualable a las sensibilidades artísticas, las creencias espirituales y las conexiones profundamente personales que definieron la vida en el período neolítico precerámico B. Desafían nuestras preconcepciones de las sociedades antiguas, revelando un mundo mucho más complejo, artístico y emocionalmente profundo de lo que podríamos haber imaginado. Se erigen como un testimonio del deseo humano perdurable de recordar, honrar y conectar con aquellos que nos precedieron, un deseo que abarca milenios y que continúa resonando en nuestras propias vidas hoy. Y así, nuestro viaje a través de los ecos del neolítico precerámico llega a su fin. Hemos contemplado la profunda reverencia y el notable arte de aquellos que caminaron sobre esta tierra hace milenios, dejando un legado que continúa fascinando y desafiando nuestra comprensión. Espero que esta inmersión profunda en los cráneos enlucidos les haya ofrecido un momento de paz, concentración o, quizás, un suave deslizamiento hacia el sueño. Si disfrutaron de nuestro tiempo juntos, por favor consideren darle me gusta a este video, dejar un comentario con sus pensamientos o compartirlo con alguien que aprecie el poder silencioso de la historia. Su participación realmente alimenta este canal. Díganme qué otros misterios antiguos o historias no contadas les gustaría que exploráramos a continuación. Hasta nuestro próximo viaje. Adiós.